Continuando con nuestra serie de libros referente a matemáticas, tenemos uno de los libros que deben ser importantes en la lectura para todos aquellos que gustan de las matemáticas, que es Dios creó los números. Esto es una edición comentada por Stephen Hawking, donde vamos a tener la recopilación de bueno, de varios autores que le dieron aporte a esta área de las matemáticas. Aquí, bueno, tenemos un poco en la contraportada, ¿sí? Vamos a poder ver que van a ser 16, van a exponer a 16 matemáticos. Van a hablar de todos los aportes que dieron cada uno de ellos, haciendo una recopilación de 31 logros, así es como le llaman en esta parte. Pues bueno, como lo dice, nos van a hablar de diferentes autores y los aportes que dieron. Aquí un poco tenemos la introducción, los agradecimientos, ¿vale? Y comenzamos con, ¿por qué no?, uno de los primeros que se considera Euclides, de los aportes que nos dio dentro de las matemáticas. Entonces el formato es más o menos el siguiente, porque varía realmente del autor. Nos habla un poco de la vida, de su obra, de dicho personaje. Después nos va a dar una recopilación de pues todos los escritos, bueno, no todos los escritos, algunos de los escritos pues más relevantes dentro del área de las matemáticas. Si bien pues una gran mayoría de estos autores pues no solamente se dedicaban a las matemáticas, muchos de ellos eran filósofos, eran ingenieros, arquitectos, médicos, políticos, gente de la realeza, algunos sí, algunos no, que se dedicaban, pero que bueno, tenían esta pasión por las matemáticas, filosofaban, porque al fin y al cabo la base de las matemáticas es la filosofía. Entonces muchos de ellos que originalmente, bueno, o que tenían una formación principal en filosofía y después brincaban a esta área de las matemáticas, pues daban esos aportes. Y como les decía, entonces también vienen notas de algunos de ellos. En el caso de Euclides, pues no hay notas realmente, no hay escritos tan personalizados, que en otros autores sí vamos a, o nos van a presentar. Pero también es importante, ¿no? Porque estamos hablando antes de Cristo en el caso de este personaje, de este autor. Um, pero nos presentan algunos de sus libros o algunos de sus escritos. En este caso, primeramente, o el primero de ellos, pues, son las definiciones. Vamos a encontrar como la definición del punto o de la línea, que es lo que nos está presentando o nos presenta. Esto es, como les decía, son las condiciones, esta es la parte filosófica en la que él se adentra de estos elementos, porque al fin y al cabo dentro de las matemáticas estos elementos, estas definiciones son importantes. ¿Qué es un punto? ¿Qué es una línea? ¿Qué es un área? ¿Vale? No llega al punto de volumen, pero bueno, tenemos algunas proposiciones y ya empiezan a resolver algunos problemas que se presentan dentro de las matemáticas. Libro quinto, definiciones. Una magnitud es parte de una magnitud, la menor de la mayor, cuando mide a la mayor. Puede ser redundante a veces este tipo de definiciones, pero filosofando, entendiendo el objetivo, el principio, a lo que él se refería, pues bueno, queda un poco más claro, ¿no? Aquí, por ejemplo, se presenta lo que comenta anteriormente, ¿no? Una magnitud mayor generada por una cantidad de magnitudes menores en términos generales, ¿no? Entonces vemos este tipo de proposiciones, vamos a encontrar también soluciones de algunos problemas que se presentaron en la época de estos matemáticos y que ellos resolvieron o que dieron una propuesta a una solución, ¿verdad? No sé si me he brincado. También es importante, ¿no? Hay autores que nos presenta este libro que se extiende demasiado. En el caso de Euclides se extiende algo. Me voy a ir adelantando un poco. Me voy a brincar algunos autores. Es importante que, bueno, si ustedes pueden adquirir este libro, pues lo hagan. Es un libro interesante, como les decía, y es algo más por la parte cultural, por así decirlo, porque, bueno, muchos también de los conceptos y pues en la actualidad ya no se manejan como tal, se omiten, ya quedan muy implícitos porque pues ya vivimos dentro de conceptos pues más elevados, ¿no? Podríamos decir que volver a las bases o a los inicios pues no es nada malo o no está mal, como les decía, pero en la actualidad pues las exigencias son otras también, son otros problemas a los que se enfrenta la humanidad o la comunidad científica, ¿verdad? Bueno, tenemos también a René Descartes una vez más, su vida, su obra, y vamos a ver entonces libros o postulados. Aquí, bueno, en este caso, postulados, algo muy interesante con el caso de René Descartes, que hay notas, ¿sí? Por ejemplo, bueno, en la parte de libros, también es verdad, no es el libro completo, son partes esenciales y como les decía, así lo consideró el autor de este libro en general, de Dios creó los números.
que dijo son relevantes, hay que ponerlos. Pero bueno, de los grandes aportes de René Descartes precisamente es toda esta bases de la geometría analítica, el plano cartesiano y darle este marco de referencia, ¿verdad? Que en la actualidad pues lo seguimos trabajando, que nos dio este marco de referencia que es el plano cartesiano para seguir trabajando. Aquí vemos también desarrollos y procedimientos, que es lo que vamos a poder observar, procedimientos, cómo ellos lo resolvieron. En lo personal, vamos a encontrar, no es por minimizarlo, pero fuerza bruta para resolver pues los problemas que se presentaban, ¿no? Aquí vamos a encontrar diferentes problemas, corte entre curvas, etcétera. Después vamos a tener, si no mal recuerdo, el autor que sigue es, aquí lo tenemos Isaac Newton, también vida y obra, y en este caso vamos a encontrar, pues muy limitado en lo personal, aquí está el Principia, parte de su libro de Principia, o los principios dentro de algunos procesos matemáticos. Aquí es donde ya empiezan a trabajar lo que nosotros conocemos en la actualidad como el tema fundamental del cálculo, y luego nos brincamos a Pierre Simon de Laplace. También personal, pues, creo que es algo muy cortito, es muy poquito lo que nos dan. El ensayo filosófico se enfoca más a la parte que él estudió más la probabilidad, pero que bueno, dio muchos aportes dentro de las matemáticas, que es, como les decía, en lo personal, siento que omitieron esta parte, creo que, o tal vez, no sé, esa ignorancia mía, dio más, bueno, un aporte más importante él, que parte en la parte de probabilidad. Vean, en este caso, en el caso de Laplace, se extiende demasiado y algunas alusiones dentro de sus notas también, de lo que él pensaba, lo que él creía, aquí pues lo tienen plasmado. Y también hay un contexto histórico, obviamente, cómo lo trabajaban. Por eso les decía, es muy rico en esta parte, este libro, porque también, de alguna manera, con las notas o los libros o los comentarios de algunos de los personajes que aquí nos van a estar exponiendo, pues te da un poco más de contexto, ¿verdad? En la sociedad y en la época en la que ellos vivían y los problemas que estaban enfrentando, que le daban precisamente pues ese peso, ¿no? Aquí tenemos pues a Jean-Baptiste Joseph Fourier también, los aportes que nos presenta. Aquí, bueno, pues ya tenemos un poco más de pues la parte simbólica que nos gusta mucho dentro de las matemáticas, estas hermosas ecuaciones, ¿vale? Para hacer este tipo de transformaciones. Y también, bueno, como les decía, ¿no? Lo que obsesionaba a estos personajes, qué es lo que querían, pues tratar de explicar estos fenómenos por medio del proceso matemático, ¿verdad? Aquí vemos pues algunas ecuaciones, ¿sí? Algunos procedimientos y cómo resolvieron ciertos problemas y que pues les quitaba el sueño realmente a estos autores, ¿no? Y que bueno, así nos podemos ir con diferentes autores hasta llegar pues a lo que conocemos como matemáticas modernas. Aquí está Cantor, por aquí lo oí, no sé si lo pronuncio bien. Entonces nos siguen presentando lo que es su vida, su obra y lo que le obsesionaba a él, los problemas que él quería resolver. Esto pues, ya se vuelve un poco más abstracto, un poco más abstracto, ¿verdad? Las matemáticas siempre son abstractas, pero ¿qué problemas? Pues obviamente bueno, ¿qué problemas? En este caso eran los números que eran demasiado grandes, la potencia de una potencia, también agrupar diferentes elementos, que en este caso pues, el tratado de conjuntos y subconjuntos, y en lo que se basa más los trabajos de Cantor, ¿vale? Y el ordenamiento de diferentes elementos, patrones también, secuencias que nos van a estar exponiendo precisamente en esta parte. Si bien también, digámosle, yo soy una persona que pues estoy dedicada pues, a un área de las matemáticas y que diga, aquí voy a encontrar algo que me lleve en la actualidad, ¿verdad? Voy a encontrar algo que me lleve a pues a que crezca yo en mi parte de investigación, pues no lo vas a encontrar realmente. Esto pues, son las bases de lo que en la actualidad pues, nosotros ya estamos manejando en diferentes áreas de las matemáticas o se manejan. Digo nosotros como sociedad, ¿verdad? Y pues no lo vamos a encontrar en este libro. Realmente este libro es más como cultura general y conocer un poco el pasado, nos aterriza mucho de los autores, realmente es más eso. Y también la parte de los comentarios de Stephen Hawking, pues están interesantes, vienen regados obviamente en cada uno de los autores para que también le echen un ojo. Y que bueno, pues lo personal no es un desperdicio realmente de lectura de tiempo. Sin embargo, si tú tienes ese tiempo libre para darle una ojeada, ¿verdad? Pues lo recomiendo mucho, ¿no? Para
si tienes el tiempo, obviamente el dinero, lamentablemente, ¿verdad? No es un libro barato, o no sé en la actualidad, de texto. Y por eso también hay que tener cuidado con este tipo de textos. No es una literatura sencilla, vean el grosor. Sí es una buena cantidad de información, sí hay que dedicarle cierto tiempo a este libro. Sin embargo, como les decía, pues es un buen libro para ir comenzando y para, bueno, dices, bueno, entonces yo no tengo ese nivel, entonces no lo compro. Bueno, realmente si tienes la oportunidad, lo ves a buen precio y todo, pues adquiérelo y dale su tiempecito, velo leyendo poco a poco. Si estás estudiando, como les decía, una carrera afín a ciencia, va a llegar un momento donde pues no te vas a echar en un mes o en un año, pero durante toda tu carrera pues lo puedes ir leyendo poco a poco y vas a ir disfrutándolo lentamente, ¿no? Este libro. Pues bueno, este es el libro que quería traerles hoy, ese reflejo, ¿verdad? Eh, platicarles de este libro para todos aquellos que quieran conseguirlo o estuvieran pensando, decir, bueno, ¿qué trae o cuál es el contenido de este libro? ¿Sí me interesaría, no me interesaría? Pues bueno, aquí más o menos les di un poco más de norte, como dicen. Um, de quiénes, bueno, no todos los autores, aquí también es importante que ya los busquen, quiénes son esos autores, pero bueno, más o menos el formato que se sigue, ¿verdad? Nos habla del autor, de su obra, algunos postulados que hicieron, alguna metodología, procedimiento para resolver un problema, y pues se brinca a otro autor. No todos tienen, o no se respeta en general entonces ese mismo formato, porque, como decía, ¿no? En algunos autores pues no se pudieron rescatar esas notas, se perdieron, lamentablemente, o haciendo el momento de la recopilación, pues no soltaron pues la información algunos coleccionistas privados que pues lamentablemente mucho gente con mucho dinero y poder pues tienen estos libros en su posesión, las notas de muchos matemáticos y pues no soltaron o no dieron la información. Pero bueno, pues espero que se les haya hecho interesante. Sin más, pues me despido, les deseo un gran aprendizaje y espero verlos en próximos videos. Hasta luego.